Hechos históricos del Paraguay. En este video, le voy a mostrar los hechos históricos y datos más relevantes de la República del Paraguay. El nombre Paraguay deriva del río homónimo, y divide el país en dos regiones, occidental y oriental. Paragua, que era el nombre de un jefe o líder, Ei, que significa agua en guaraní, una de las lenguas más populares del país, de donde surgió la palabra Paraguay, es decir, Paragua más y es igual a Paraguay. El río Paraguay divide el territorio en dos regiones, la oriental y la occidental, considerando las variaciones en el relieve del terreno. En cuanto a la distribución de la población, la región occidental ocupa el 61% del país, pero solo tiene un poco más del 2% de la población debido a su clima, mientras que la región oriental ocupa el 39% del país con el 97,3% de la población debido a su clima. En el centro de América del Sur se encuentra una de las dos naciones junto con Bolivia sin salida al mar, llamada Paraguay. Un gigante e impresionante país, que descubriremos más adelante. Según estimaciones gubernamentales y organismos internacionales, la población estimada de Paraguay ha pasado de 1.903.990 habitantes en 1960 a 7.219.641 habitantes en 2021. La esperanza de vida en Paraguay de 71 y 75 años para hombres y mujeres, respectivamente, y la religión principal es el cristianismo. Argentina, Brasil y Bolivia rodean la nación paraguaya que está situada en América del Sur. Paraguay está en noroeste de Bolivia, en el centro de América del Sur. El río Paraná, el segundo río más largo de América del Sur, forma parte de su frontera sur. Partes de la frontera de Paraguay con Brasil están formadas por los ríos Paraguay y Apa. Hay varios tipos climáticos en Paraguay. Paraguay tiene 5 climas diferentes, que incluyen un clima semiárido cálido, un clima de sabana tropical, un clima subtropical húmedo, un clima monzónico subtropical y un clima de bosque tropical. Todos estos climas están influenciados por el Trópico de Capricornio, que prácticamente atraviesa el centro del país. Algunas zonas tienen un clima subtropical, con temperaturas típicas de invierno y enero de 17 grados y 30 grados, respectivamente, excepto en el Chaco, donde los días abrasadores pueden alcanzar temperaturas superiores a los 40 grados. De diciembre a marzo es la principal temporada de lluvias. Dos grandes ríos, el Paraguay y el Paraná, cada uno con un gran número de afluentes, riegan su región. El río Paraguay nace del estado brasileño de Mato Grosso, fluye de norte a sur durante 2.600 kilómetros, de los cuales 2.300 son navegables. Desemboca en el río Paraná, que recorre 4.500 kilómetros hasta su desembocadura en el río de la Plata. Entre las cadenas montañosas, el Cerro San Rafael, con una elevación de 850 metros, es la cumbre más alta del sistema. La región occidental es una amplia llanura con pocas colinas bajas y aisladas y una vegetación más débil, a excepción de la orilla del río Paraguay, que es famosa por sus pastizales y pantanos. 17 departamentos, que a su vez se dividen en distritos, conforman Paraguay. Paraguay es más grande que el Reino Unido o un poco más pequeño que el estado de California en los Estados Unidos. Asunción es la capital de la nación paraguaya. Gran Asunción, una agrupación de numerosas ciudades más pequeñas alrededor de Asunción, es la región metropolitana más grande del país. El español, que data de la época colonial, y el guaraní, lengua indígena que es la lengua materna de la mayoría de sus ciudadanos, son los dos idiomas oficiales de Paraguay, que es una nación pluricultural y bilingüe. Según las estadísticas, el guaraní es hablado por el 90% de las personas no nativas. También existen otros idiomas indígenas que se hablan en Sudamérica como el quechua, el tupí o el aymara. El guarán fue creado en 1943, y puesto en circulación en 1944, y desde entonces ha estado en uso como dinero legal en Paraguay, por lo que es la moneda de curso legal más antigua de toda América del Sur. Es una de las monedas más estables de la región. El río Paraguay rodea Asunción, la capital de la nación. Asunción se encuentra en la margen izquierda del río Paraguay, y se encuentra a 77 metros sobre el nivel del mar.
La población actual del área metropolitana de Asunción es aproximadamente 627.239 personas con una superficie de 177 kilómetros cuadrados. Asunción es la capital del país y sede del gobierno, y es conocida por su opulento Palacio López, y alberga las oficinas del presidente, el Panteón Nacional de los Héroes, que está cerca y tiene un mausoleo, y placas en honor a ex notables paraguayos. Las principales ciudades de Paraguay son: Asunción del Distrito Capital, con una población estimada a 627.239 habitantes, es la ciudad más poblada del Paraguay, es la sede del gobierno y alberga los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Ciudad del Este del departamento de Alto Paraná, con una población estimada a 306.679 habitantes, un centro mundial de comercio, situada en la frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina. Luque del departamento Central, tiene una población estimada a 286.053 habitantes, alberga el principal aeropuerto del Paraguay, y la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol. San Lorenzo, tiene una población estimada a 260.171, y alberga la Universidad Nacional de Asunción. Entre otras importantes ciudades se encuentran Lambaré, Fernando de la Mora, Limpio, Encarnación, Concepción, Pedro Juan Caballero, Coronel Oviedo, Villarrica, y muchas otras bellas pequeñas ciudades, incluyendo Hernandarias, que alberga la represa de Tahití, la segunda más grande del mundo. Todas estas bellas ciudades ofrecen algo especial en cuanto a la cultura, y su gente a los viajeros del mundo entero. Hablando de la economía, según los datos del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, Paraguay ha experimentado crecimientos económicos importantes en la región en los últimos años, lo que le ha permitido reducir la pobreza. La agricultura y la energía hidroeléctrica son esenciales para la economía. A diferencia de sus vecinos, Paraguay no tiene un sector turístico importante. La producción interna bruta de Paraguay aumentó de 443.587.302 millones de dólares en 1960 a 38,99 mil millones en 2021, según cifras del Banco Mundial. Según la misma fuente, Paraguay ha experimentado un progreso fenomenal en los últimos años, y ha sido una de las naciones mejor preparadas para manejar la pandemia de COVID-19 gracias a su base macroeconómica estable y predecible, su sólido sistema financiero y otras regulaciones. Algunas curiosidades son: debido a que cuenta con una de las represas más grandes y generadoras de energía del mundo, Paraguay es el cuarto mayor exportador de electricidad hidroeléctrica del mundo y el más grande de América Latina, solo después de Suiza, Canadá y Alemania. La bandera nacional paraguaya, que se introdujo en 1842, es la única en el mundo con un diseño inverso y reverso que presenta dos escudos completamente diferentes en cada lado. La biodiversidad del mundo depende en gran medida de la presencia de áreas Ramsar. Hay 22 regiones de humedales en Paraguay, 6 de las cuales han sido designadas como sitios Ramsar. Los humedales permanentes, que presentan una gran variedad de flora y animales además de retener agua dulce, representan alrededor del 25% del área geográfica total de Paraguay. En cuanto a la gastronomía del Paraguay, podemos enumerar la espesa sopa paraguaya, la sopa guaraní, la yuca, la chipa, la guazú, el boribori, el puchero, la ensalada de frijol, el asadito, las empanadas, el hambre, la polenta, etc. Paraguay es el país natal de grandes figuras como el escritor, periodista y guionista paraguayo, Augusto José Antonio Roa Bastos. Considerado como el escritor más importante de su nación, y una figura destacada de la literatura latinoamericana. Él fue reconocido por sus aportes a la restauración de la historia paraguaya, y recibió el Premio Cervantes en 1989 por su conocido libro Yo el Supremo. José Luis Chilavert, considerado como uno de los mejores arqueros de la historia del fútbol. Delfín Benítez Cáceres, Paulo César da Silva, Julio César Romero, José Faustino Cardoso, Salvador Cabañas, Cayetano Re, y César Ayala, considerado como el mejor lateral izquierdo de la historia del fútbol paraguayo. Gracias por ver.
gustar, compartir y suscribir.